¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión de Ferrol, un espacio en el que ya saben que aprovechamos siempre para analizar la actualidad de los concellos de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal. Y hoy vamos a hablar de uno de los concellos más importantes en muchos sentidos, por ejemplo, en el ámbito industrial, como es el municipio de Aspontes. Tenemos la suerte hoy de contar con su alcalde, con Valentín González Formoso. Alcalde, buenas tardes y gracias por visitarnos un día más, ¿no? Aquí. Muy buenas tardes. Bueno, hablaba yo de que Aspontes es un concello importante en varios ámbitos. Antes de, digamos, de detallar, ¿no?, diferentes ámbitos, me gustaría que hiciera una valoración de esas declaraciones del presidente del Gobierno central de que 2014 es un año pues para la recuperación económica, ¿no? ¿Cómo se ve desde el concello de Aspontes? Bueno, la verdad que nosotros hemos cerrado el año 2013 con una mejoría en lo que es la creación de empleo, es decir, en lo que son las cifras de paro registrado. Estamos hablando de unas cifras de, digamos, con una rebaja de casi un 12% en los inscritos en las oficinas del INEM, lo cual es una muy buena noticia, que no te consuela ni muchísimo menos, pues porque la expectativa es muy difícil y aquella persona que lleva 3, 4 años en el paro sin haber trabajado un solo día, pues esa cifra no le consuela, ni mucho menos. Pero haciendo una reflexión seria sobre el asunto, lógicamente nosotros cerramos el año mejor de lo que lo iniciamos en el 2013, por lo tanto es un dato objetivo. Lo que percibimos es que hay muchas empresas que estaban pasando una situación prácticamente de inanición, tanto en cuanto a carga de trabajo como en cuanto a liquidez y tesorería, que tenían una dependencia prácticamente absoluta en cuanto a carga de trabajo del mercado interior, del mercado español. El mercado español no está tirando absolutamente nada, está prácticamente parado y por lo tanto tuvieron la capacidad de orientar las velas hacia el mercado exterior y empezar a captar carga de trabajo en otros países europeos e incluso de otros continentes, ¿no? Esas empresas pues, que antes exportaban un 0% de su producción y que hoy están entre el 80, el 85, el 90, depende de los casos, concretamente en Aspontes me refiero, lógicamente, sí. Pues vemos que están, digamos que, sobreviviendo, con grandes esfuerzos y a duras penas y sobre todo con una gran problemática que no se ha resuelto para nada y que las estadísticas ahí están, que todavía han empeorado más, ¿no? Y es que el año 2013 ha sido el año, yo creo que de la historia democrática de este país, donde el flujo de financiación a empresas y a familias ha sido el menor. Por lo tanto, eso que con la reforma financiera parecía que iba a aliviarse un poco, pues el dinero sigue sin llegar a quien lo necesita para crear empleo, a quien lo necesita para sostener familias y a los que necesitan para producir. Y por tanto, ese es un problema que no se arregla exportando, ni se arregla esforzándose, ni trabajando 24 horas. Si no hay líneas de financiación, si no se habilitan pólizas de crédito para las empresas solventes, que las hay y muchas, tanto en el ámbito de gran empresa, mediana empresa, pequeña empresa, autónomos, comercios, hostelería, hay mucha gente muy seria, muy solvente, que cumple sus compromisos a pesar de esa falta de financiación, de esa escasez económica y que necesita urgentemente que empiece a aparecer algo de liquidez, para lo cual desde la Unión Europea y desde los distintos gobiernos pues han adoptado una serie de medidas en cuanto a reestructuración financiera que deben de empezar a ver sus frutos ya. Yo creo que ya no se aguanta más y aquella gente que hace 3 años me decía, Valentín, yo puedo aguantar 2 años con el pulmón, con el ahorro que he obtenido estos años y ya estamos en el tercero y les ves la cara cambiada absolutamente y les ves en una desesperación de gente que lleva 50 años, 60 años cumpliendo sus compromisos, pagando las nóminas a sus trabajadores, a Hacienda, a Seguridad Social y a proveedores y que ahora mismo están ya sobrepasaron la línea roja y están ya dejándose llevar, ¿no? Creo que ahí el Gobierno, dentro de sus posibilidades y la propia Unión Europea deben de generar, si el problema de deuda pública de prima de riesgo parece que está enfocado ya, va en camino ya no es el grave problema que había hace 1 año o 2 años, pues lo que hace falta es que los bancos que han recibido 40.000 millones de financiación bancaria, del rescate bancario europeo, empiecen de alguna manera a pasar las palabras a los hechos, porque yo llevo escuchando 2 años a distintos directivos de comarcales, incluso locales, que las directrices del banco es, ahora sí, vamos a empezar a dar, pero yo sigo sin oír a nadie que me diga que ha mejorado un poco ese escenario financiero, ¿no? Y por lo tanto,
Eso es algo muy preocupante y que desde todas las escalas de representación pública, de la local, provincial, autonómica y estatal, debe de exigirse, debe de serse muy ágil y muy contundente en la resolución de ese problema. Y yo creo que ni se está siendo demasiado ágil ni demasiado contundente. Sé que es un problema difícil, un problema que ya lo tenía el gobierno anterior, no solo este, y yo creo que ha faltado agilidad y contundencia para resolver ese problema. A nivel europeo se ha tardado mucho en responder, y a nivel nacional, por supuesto, también estoy convencido que se ha tardado mucho en responder. Y eso se está pagando, está agonizando los distintos sectores industriales y comerciales, y yo creo que es un problema a resolver de forma urgente. Pero bueno, en cualquier caso, como digo, esas empresas que tienen algo de pulmón a nivel local y que han orientado sus velas hacia la exportación, no dependen de consumo interno, nos están dando esas alegrías con las que nos conformamos, que es la de sobrevivimos, no cerramos, y bueno, empezamos a recibir muchos más pedidos de los que recibíamos hace un año, eso es verdad. Otra cosa es que se concrete en trabajo directo, pero es que hace 2 años ni siquiera había pedidos, ni siquiera había ofertas, no te pedían precio. Hoy ya hay esa movilidad en el mercado, poco en el nacional y más en el internacional, y yo creo que debemos aprender de errores pasados, tener menos dependencia del mercado interno, ser capaces de exportar más, y para eso tenemos que hacernos más competitivos, y no por la vía de la rebaja de los salarios, sino por la vía de ser más eficientes, desde las administraciones, que no lo somos, y desde la normativa que regula los parlamentos, tanto estatal como autonómico, donde a veces la verdad que parece que viven muy alejados de la realidad, y nos encontramos con regulaciones que en plena crisis, en vez de conseguir agilidad en la tramitación de los proyectos, lo que consigue es paralizarlos todavía más. Y yo creo que, sobre todo desde la óptica local, se ve un empeoramiento serio en esa materia. A mí me ha defraudado muchísimo el gobierno de Mariano Rajoy en ese sentido. Yo consideraba que iba a ser capaz de tener una visión clara de la necesidad de agilizar la tramitación en las administraciones públicas, de conseguir organismos mucho más eficientes que permitan que un proyecto industrial que va a generar empleo y actividad no se le pongan cortapisas cada minuto, no se inventen cada semana, cada mes normativas nuevas para paralizarlos, porque la gente, yo creo que lo que ahora quiere es trabajo, a ser posible de calidad, y cuanto antes mejor, porque hay gente realmente desesperada. Hablaba yo antes de que el Concejo de Aspontes Alcaldes pues está vinculado especialmente a la industria energética. ¿Cómo está viendo la política que está aplicando en este ámbito el Gobierno central? Bueno, yo es que, como decía antes, me defrauda un poco en cuanto a que teóricamente un gobierno de derechas, pues teóricamente, ¿no? Pero bueno, eso sería fruto de un debate mucho más amplio, ¿no? Yo creo que el foco central de su política siempre es la economía, es decir, tradicionalmente siempre debiera haber sido la economía, ¿no? En este caso me defrauda pues que no lo está siendo, y me defrauda que todos los días asistimos a fuegos de artificio, presentación de programas, de reformas, y la realidad es que lo que nos llega a nosotros, lo que nos transmiten los empresarios, los pequeños, los grandes y los comerciantes, es que cada día son más los obstáculos normativos que se le ponen desde las distintas administraciones a cualquier proyecto generador de empleo. En el ámbito energético es otro de los ámbitos, yo creo que el segundo, donde mayor competitividad se puede conseguir por parte de un país. Es decir, asistimos a que en Europa el modelo energético es muy claro, dependiendo de los países, ¿no? Pues Francia ha apostado por la nuclear hace muchos años, prácticamente es todo nuclear. Alemania apuesta por el carbón, prácticamente en exclusiva, hace digamos que alguna incursión en el mundo de las renovables, pero de manera muy controlada y muy sostenible económicamente. Italia es una mezcla un poco de distintos sistemas. Inglaterra apuesta por la nuclear y por el carbón y por el offshore en el mundo de las renovables, y prácticamente nada más. Y en España hemos asistido a la ceremonia de la confusión en el sector energético desde el año 96, con el que yo considero el peor ministro de Energía de la historia. Los ha habido malos después, los ha habido muy malos, pero el que más daño ha hecho al sector energético, sin duda, ha sido Rodrigo Rato. Yo creo que ha sido un ministro pésimo. En el ámbito económico no sabría calificarlo, pero en el ámbito energético, que dependía de él, ha sido realmente malo, ¿no? Creó un modelo basado en dos patas que nos han hecho mucho daño. Por una parte, creó el modelo del déficit de tarifa, que significa que hoy el Estado acumula cada año entre 8 y 5.000 millones de euros de déficit de tarifa, es decir, el sistema produce a un precio que no se le paga por parte del consumidor, a pesar de los altos precios que paga cada consumidor en su factura, y es el Estado el que, mediante un certificado,
asume esa diferencia de coste y se compromete con las eléctricas a el día de mañana pagárselo, sin saber cuándo se pagará, pero en cualquier caso es una deuda que está contrayendo el Estado y las futuras generaciones de este país. Esa técnica que no existe en Europa y que se hizo para evitar una subida de la luz en un momento determinado, está generando que hoy la subida de la luz desde el año 2006 hasta hoy esté por encima del 70%, la mayor subida en la historia y la mayor subida en cualquier país europeo. El segundo que más ha subido la luz ha subido menos del 30%, pero es que el resto en algún caso ha bajado el precio de la energía, ¿no? Entonces yo creo que cuando vemos que las industrias tractoras son grandes consumidoras de energía, tenemos Megasa, tenemos Navantia, tenemos un montón de empresas que consumen energía de forma intensa o intensiva, pues la verdad yo creo que el gobierno, vuelvo a insistir, debería tener una política energética más contundente, más certera, que yo creo que no está yendo a la raíz del problema del sector energético y está dando tumbos desde el año 2012. Yo recuerdo al ministro de Industria y Energía al mes de ser nombrado diciendo pues, que este año se acaba el déficit de tarifa y se atrevió a aprobar un real decreto donde prohibía el déficit de tarifa. Es decir, que en diciembre de ese año, ellos entraron en octubre de 2012, yo creo que fue, el gobierno actual, y en diciembre de 2012 debería de ser cero el déficit de tarifa, para el año 2012. El 31 de diciembre de 2012, con notoriedad y alevosía, aprobó una orden ministerial que anulaba, un decreto que anulaba el decreto anterior y que permitía el déficit de tarifa que habían acumulado en esos meses, que eran 1.500 millones. Pero es que al año siguiente ya fueron 5.000. Y es que este año han sido 5.000 millones de tarifa, de déficit de tarifa. Por lo tanto, han saltado por los aires todas sus previsiones, no tenían un plan energético, les falta esa valentía para ir a la realidad del problema y decirle a la gente lo que hay. Es decir, el sistema energético actual en España significa pues, que producir con carbón importado cuesta 42 euros megavatio. Producir con energía termosolar, de la que producen Abengoa y Acciona, cuesta 486 euros megavatio. Y el Estado está comprando antes la de 486 que la de 40. Lógicamente eso se traduce en recibos multimillonarios para la gente. Es decir, una persona que antes pagaba 100 euros de luz, hoy paga 200 y pico. Se le han subido los peajes, los términos fijos de potencia y se encuentra con unas facturas que ni entiende y las entienda o no las entienda no las puede asumir pues porque no tiene capacidad económica. Se está reduciendo la capacidad de consumo de la gente por arriba y por abajo. Nuevas cargas impositivas y subidas de precios en los productos más básicos como el agua, el canon de Sogama, la basura, el precio de la electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual es muy difícil que las empresas que dependen del consumo interno, del tirón interno de la gente, de que la gente entre en una tienda a comprar un pantalón o vaya a un concesionario a comprarse un Opel Corsa, eso no se está produciendo porque la gente no tiene capacidad de consumo. Se lo están llevando los gastos fijos en casa. Por lo tanto, el gobierno no está teniendo valentía en apostar por las energías que cumplen normativas medioambientales, pero que son las más eficientes. Y por lo tanto, debe de volcarse en conseguir pues, que el ciudadano y ciudadana pague la factura de la luz al menor precio posible. Y eso solo tiene un camino, que es apostar por las energías sostenibles medioambientalmente, pero más eficientes económicamente. Si no, es un puzzle que los políticos nos encargamos de enrollar, que queda muy bien cuando éramos campeones de la energía renovable, que queda muy bien volcarnos única y exclusivamente en la energía verde, que la fotografía del molinillo blanco es más bonita que la fotografía de la chimenea, porque son más bonitas, pero después la gente se queja porque la factura de la luz es altísima. Esta es la única realidad. El resto son barullos y entelequias políticas que, claro, son verdades incómodas, que es difícil de atreverse a decirlas, pero que es la realidad. Sin duda un tema denso el del ámbito energético. Le quería preguntar por otro asunto, alcalde, cambiando ya de términos, por un proyecto urbanístico que está pues, trabajándose en él, ¿no? Desde el Concello de As Pontes, como es la remodelación de la plaza del hospital. Algún partido político, como por ejemplo Compromiso por Galicia, pues ha criticado este proyecto, aduciendo que no es necesario desde el punto de vista de la seguridad, ni que se adecúa a las características urbanísticas ni patrimoniales, ¿no? de la villa. Bueno, queríamos saber un poco la intención del gobierno local en este sentido. Bueno, pues yo entiendo que un partido político de la oposición pues haga críticas a cualquier proyecto que quiera llevar adelante un gobierno municipal. Es muy legítimo. Lo interesante sería que fueran críticas constructivas, en el sentido de aportar, digamos que
aportaciones o aportar propuestas que puedan mejorar el proyecto que tiene que llevar a cabo el gobierno municipal. Yo digo que tiene, no que quiera llevar, es que tiene que llevarlo a cabo. Por dos motivos. Primero, porque era un compromiso electoral que va en nuestro programa electoral y que fue mayoritariamente apoyado por los ponteses y pontesas. Y en segundo lugar, lo cual es más importante, todavía más importante, es que Aspontes durante muchos años sufrió un deterioro urbanístico, un abandono urbanístico por el último gobierno municipal, lógicamente que nosotros tenemos que revertir. En la peor época económica de la historia, pero que es obligatorio. Es decir, por una parte queremos que la gente se quede en Aspontes a vivir, por una parte queremos que haya más visitas turísticas con el lago y por otra parte pues no hacemos aportaciones políticamente constructivas, sino que queremos que todo quede igual y que cuando la gente entre allí se asuste con lo feo que es el pueblo, pues no se pare ni a comer ni a comprar unas mantecadas, ¿no? Yo creo que debemos ir mejorando poco a poco. Nuestra situación económica es buena, es muy solvente, estamos endeudados en 0 euros, tenemos remanentes positivos de tesorería muy amplios, que llegan a los 4 millones de euros en algún año de los últimos 4 ejercicios y que nunca ha bajado de 3 millones de euros y por lo tanto necesitamos inversión. Es decir, por dos motivos. Uno, por ese motivo de mejorar la estética urbanística, la ordenación urbanística del pueblo, y por otra parte porque la inversión significa actividad, significa vida, significa pues que la cadena que depende de una obra pública lógicamente pues se va a ver beneficiada y también el empleo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que debemos exigir más responsabilidad en las reflexiones, ¿no? Es decir, yo entiendo que un partido de la oposición, yo estuve en la oposición 4 años y por tanto sé lo que es, pero jamás, y he cometido muchos defectos, ¿no? Pero jamás he hecho una crítica gratuita a un proyecto, jamás. He apoyado un montón de proyectos que hacía el gobierno anterior, he apoyado presupuestos que hacía el gobierno anterior, que tenía mayoría absoluta, he aprobado proyectos industriales que necesitaban de apoyo y consenso en el resto de corporaciones, como creación de suelo industrial, como implantación del ciclo combinado. Los he apoyado por convicción personal, más allá del rédito electoral. Porque al final somos vecinos y vecinas. O sea, hoy estás de alcalde o de concejal, mañana pasas a tu puesto profesional y te vas a tu casa y se acabó. Es decir, por lo tanto, yo creo que las siglas no nos van a dar de comer, a ninguno. Es decir, la ideología yo creo que sí que debe de estar siempre subyacente en las cuestiones que haces, porque la gente vota una opción, pero en cualquier caso hay cuestiones que no son ideológicas y una remodelación de una plaza debería ser algo constructivo, algo que todo el mundo por unanimidad entiende que es necesaria, porque es que necesita una remodelación y que nosotros somos conscientes de que hay diversas opiniones en cuanto a cómo debe remodelarse. De hecho, nuestro proyecto final, es un proyecto distinto al que habíamos pensado originariamente, pues porque ha habido aportaciones de colectivos que constructivamente lo han hecho, de vecinos que lo han hecho, que no les gustaba el modelo anterior y lo hemos adaptado. Es decir, ¿por qué? Pues porque gobernar significa eso, ¿no? Y estar en la oposición debería ser algo parecido a gobernar. Ya para terminar, alcalde, además, lógicamente, de ocupar este cargo, usted desde hace un tiempo es también pues, responsable de la Secretaría de Política Municipal del PSDG. Un poco cuéntenos los objetivos que tiene desde este cargo, ¿no? Bueno, pues los objetivos es simplemente aportar mi granito de arena a un proyecto liderado por una persona que ha sido elegido en primarias, a diferencia del resto de fuerzas políticas, primarias libres, voto secreto en urna por todos los militantes del Partido Socialista de Galicia y donde ha sido elegido por más de un 80% de los militantes. Yo creo que con una visión de la política, yo creo coincidente con la mía y con mucha gente, ¿no? Yo creo que incluso con la sociedad en general, es una visión constructiva de las cosas, una visión nada radical de las cosas. Yo creo que ahora lo que necesitamos es una palabra, que es responsabilidad. Responsabilidad en el gobierno, en la oposición y en la propia sociedad, que es la que más la tiene, evidentemente, porque no está en estos juegos de quítate tú para ponerme yo, ¿no? Debemos aprender mucho de esa sociedad y yo creo que este proyecto del Partido Socialista nace de ahí, nace de que la gente está pidiendo política responsable. Y en ese sentido, pues mi pequeña aportación, mi pequeño granito de arena, que no es otra cosa, pues es ayudar a que ese proyecto, dentro de una ideología de centro-izquierda, como es el PSDG, pues sea la que lidere el proyecto de futuro de una comunidad autónoma como Galicia, que está muy desaprovechada en muchos aspectos y que necesita del consenso de todos para sacarla adelante más que nunca.
Pues Valentín González Formoso, alcalde de Aspontes, ha sido un placer tenerla aquí esta tarde y gracias por un poco pues habernos hecho este repaso a la actualidad del concello y también en el ámbito nacional. Muchas gracias a vosotros. Y a ustedes también, gracias como siempre por su atención. Ya saben que nos tienen también en la web tvferrol.es para seguirnos en directo y en diferido a través de televisión a la carta. Buenas tardes y hasta luego.